Entre el cerebro masculino y femenino, o vamos a decir, sí, ¿por qué tendríamos que decirlo así mejor? No, de hembra macho, no solo esa, de la que platicábamos, de que está una simetría, que el cerebro del hombre tiende a ser más asimétrico y que el de la mujer tiende a ser más simétrico, más armónico. Pero, a ver, hay otra diferencia que es importante, que tiene que ver con el que involucra el cuerpo calloso. A ver, si recordamos qué es el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? No dividen, es cierto, es mentira, querida. Los axones que lo juntan, ¿no? ¿Las qué? Axones que lo juntan. Entonces quiere decir que es un sistema de cableado. El cuerpo calloso no es una división, es una unión. ¿Vale? Por eso el señalarlo como una comisura. Las comisuras son axones que van de un hemisferio a otro. Esas son las comisuras. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Si usted tiene un cable, ¿vale? Usted tiene un cable, ¿será mejor que tenga 2, que tenga 5, que tenga 10? ¿Qué opina? ¿Qué significaría cada uno de esos? Venga, Gabriel, díganme. ¿Qué significa? O sea, ¿será mejor que se tengan un solo cable o a que se tengan 2 cables, 10 cables, 7 cables? ¿Qué implicaría una cosa y qué implicaría la otra? Llévelo a otro contexto. Pues es que si nomás hay uno, si se friega luego ya no puede pasar nada. Bien, ok, excelente. ¿Vale? Entonces, ¿qué será mejor? ¿Que haya uno o que haya más? Que haya más, eso da una ventaja, ¿vale? Ojo, en apariencia puede ser una ventaja, pero quién sabe, a lo mejor y de repente no es tan, no funciona tanto como ventaja. El cuerpo calloso en el cerebro femenino tiende a tener mayor cantidad de axones, más bulboso. Esto nos explicaría o nos haría suponer que en un cerebro femenino los axones están más, o sea, hay mayor cantidad de axones de un lado a otro. Y ustedes dirán, pues eso es muy buena ventaja, y yo les diré, bueno, vamos a ver en qué sentido. Si bien las funciones puedan estar más regadas, pues cuando se daña una zona de corteza afecta a más funciones. ¿Sí? Y esto vamos a ponerlo aquí. Presión igual, ¿vale? Vamos a bajar aquí, presión. ¿Sí? Una misma lesión en un hombre y en una mujer puede traer diferencias en la clínica. Cuando hay un evento vascular cerebral, cuando hay un traumatismo craneoencefálico, si hipotéticamente tuviéramos la misma lesión en un hombre y en una mujer, los factores que vamos a considerar de primera instancia tienen que ver si es hombre o es mujer. La misma lesión puede traer en los hombres un cuadro menos aparatoso, ¿vale? Me refiero a la clínica que tiene en ese momento. Y en la mujer puede tener una clínica más aparatosa. Pero en la recuperación, vamos a poner esto aquí, clínica. Y luego vamos a poner acá recuperación. En la recuperación, ¿vale? Aquí menos aparatoso. En la recuperación, en el caso de los hombres, tiende a ser menor y la lesión en las mujeres tiende a ser mayor. Y la razón pareciera tiene que ver con el cuerpo calloso. Al estar las funciones más repartidas, es mejor la recuperación en las mujeres. Y un poco peor
en los hombres. Entonces, primero, siempre, primer factor, que en cualquier alteración, en cualquier daño al cerebro, hay que considerar, y ojo, no por una cuestión esta del género, ¿no? Ah, es que estás discriminando porque son hombres, porque son mujeres. No, no se trata de eso. Es lo que tenemos en los estudios de pacientes. Vemos a un hombre con un traumatismo craneoencefálico y la afectación parece que luego no es mayúscula, parece que las funciones están más localizadas. Y ahí les van algunos casos. Por ejemplo, había un comentarista, Emilio Fernando Alonso, se llama. Ya se retiró. Ese hombre tuvo un derrame cerebral, o un evento vascular cerebral, o un accidente cerebrovascular. Estamos diciendo lo mismo. Déjenme se lo pongo por acá. Evento vascular cerebral. O más bien nos dirigimos a la misma cosa, ¿sale? Y vamos a tener acá un derrame cerebral o accidente cerebrovascular. Siempre que encuentren esto, se refiere, o lo van a poner, lo van a encontrar a lo mejor como C. Pues sí, yo se lo he visto también así, derrame cerebral y accidente cerebrovascular, ACV. Aquí los doctores tienden a utilizar más tienden a utilizar más un evento vascular cerebral. Se refieren a que una de las arterias del cerebro, casi siempre son arterias, tuvo una rotura. ¿Por qué? Por el número de mecanismos. También puede ser de los eventos vasculares cerebrales que le dicen una embolia cerebral. Además que aquí la muestra el mecanismo que lo causó. Aquí se están refiriendo, aquí es genérico, ¿no? Algo pasó. Bien puede ser que hubo una rotura de una arteria por el número de cosas, ¿vale? Por un aumento de la presión arterial, por una malformación arteriovenosa, ¿vale? Y esto es un evento vascular cerebral. Cuando se refieren a una embolia, se refieren a que hubo un cuerpo, que normalmente pueden ser o coágulos, ¿vale? O placas de colesterol que fueron subiendo, y claro, mientras estaba amplia la arteria, pues fue subiendo sin problemas, pero cuando llegó a un punto donde se atoró y pum, ahí reventó, ¿vale? Hizo que reventara lo de alrededor. Es una embolia cerebral, ¿sí? Es una embolia. Esto, a nosotros lo que nos interesa es, se jodió el cerebro en una parte. Y esto, siempre que se lo encuentren acá, cuando es en un hombre, en una mujer, es lo primero que sucede. Ven el cuadro, o más bien, se reporta el cuadro, lo primero a revisar es si se trata de un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque puede ser que en la mujer la misma lesión sea más aparatosa, pero tiene mejor recuperación. Y en el caso de los hombres, la clínica puede ser menos aparatosa, pero tiende a tener una peor recuperación, o una recuperación más lenta o más prolongada. Y es una cuestión de recursos. Si hay más conexiones, ¿sí? Se afecta, pero hay más recursos para recuperarlo al estar más distribuidas las funciones. Esa distribución de las funciones, ustedes dirán, ¡ah, qué alegría, qué ventaja! Yo le diré, bueno, quizás no siempre. Vamos a ver. No sé si les he contado que yo he trabajado en ambientes donde hay puros hombres y en ambientes donde hay puras mujeres. Sí, se lo conté la vez pasada, ¿no? Y yo les decía, tenemos que regresar a eso en algún momento. Yo me daba cuenta que difícilmente las compañeras, al momento de llegar a trabajar, se separaban, ¿vale? Se separaban de su persona, ¿vale? Cosa que a nosotros nos resultaba muy natural. En el grupo de hombres resultaba muy natural. Si alguien te decía en una junta que eras un pendejo, tú decías, se refiere a que esto no lo hice bien y demás, etc. No, y que este güey te enojaba como hizo broma. No tiene nada que ver conmigo, no tenía impacto alguno en lo que yo pensaba de mí mismo. Al punto de que terminando la junta o terminando la jornada, decías, vamos a echarnos una chévere ahí con Don Rafiki, y nos íbamos con Don Rafiki.
sin broncas, ¿vale? Y de lo que tenía que ver con el trabajo no se platicaba más, ¿vale? Se entendía que era el trabajo lo que estabas llevando, ¿vale? O sea, nunca te pasabas del terreno laboral al terreno personal. Y después de estudiar estas cosas me di cuenta que una buena parte, al menos de hace 20 años, de las mujeres tenían esa característica. Iban a trabajar completas, iban a trabajar como madres, las que eran madres, como esposas, las que eran esposas, como hermana, como hijas, como con todo lo, o sea, con ellas y toda su historia, ¿vale? Y el grupo de los hombres no lo hacíamos así, no lo hacíamos así. Funcionaba, ¿vale? Ya sabíamos que cuando había juntas entre los equipos, que éramos, por ejemplo, la unidad de capacitación y el centro de soldadura, ya sabíamos que había que tener esos cuidados, ¿vale? Porque obviamente no les ibas a cambiar, no les ibas a decir que estaba mal eso, pues no. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces, ¿qué pasa cuando se tienen mayor cantidad de posibilidades? ¿Qué ocurre? Vamos a ver, fíjense. Vamos a ponerlo de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a llevarlo a un terreno en el que es caricaturesco, ¿vale? Que es caricaturesco, pero que puede ser representativo de lo que ocurre cuando se tienen muchas posibilidades. Vamos a irnos a un armario. Vamos a irnos a un armario. Vamos a suponer que usted tiene un armario, ¿vale? En el que tiene N cantidad de ropa, ¿vale? ¿Cómo le hace para decidir qué se pone? Okay. Seguramente si yo le pregunto a la gran parte de los chavos, van a decir lo que esté a la mano y lo que esté limpio, ¿vale? Si es una camiseta, si es un pantalón, da exactamente igual, ¿vale? Si tiene que ver nada más a lo mejor, y lo que me fijo es que sea de la temporada, o sea, no voy a utilizar una camisa o una playera que esté más gruesa. Y después voy a ver si me queda, no me va a pasar como yo hoy en la mañana, ¿vale? Me encogió seguramente, y eso que no la metí en la secadora, me intenté poner una playera y ya no me quedó. Ya sé por qué, perdón. Bueno, entonces, y ya lo único que hace es que dice, no, esta no, porque no me siento a gusto. Para que no, porque no está a gusto, me la quito y voy a buscar otra, no, ya está, ¿vale? Pero, ¿vale? Esa misma actividad, ¿vale? A gran parte de las chicas van a incluir más variables. Si el clima, si ya me lo puse ayer, si se ve bonito, si no se ve bonito, si combina con el peinado que quiero hacer, y luego los zapatos, y luego no sé qué, y luego que si se me ve de tal, y luego que si me ve de tal manera. Toda esa búsqueda de posibilidades, o más bien, toda esa cantidad de posibilidades pueden retrasar una decisión, lo cual muchas de las veces no va a ser adaptativo. Porque si yo solamente tengo que decidir entre dos cosas, por rápido tomo una u otra. Pero si tengo que decidir entre 6 y 7, analizar cada una de ellas me va a llevar tiempo. ¿Sí? Luego, por lo tanto, pues sí hay una diferencia, pero qué tanto sea ventaja o qué tanto sea desventaja, ese es otro boleto. Podría funcionar como ventaja, claro, porque si tu análisis de las variables es mayor, contemplas mayor cantidad de cosas y vas a tomar quizás una mejor decisión. ¿Sí me explico? También hay que tenerlo en cuenta. La búsqueda de posibilidades, tiende a tener diferencias entre hombres y mujeres. Tiende a tener diferencias. Pareciera que puede ser más efectiva pero más tardada la de las mujeres. La de los hombres suele ser más rápida pero puede incurrir en mayor cantidad de errores. Vivos con eso, ¿vale? Entonces nunca lo dejemos de lado. Entonces esto tiene que ver con el cuerpo cañoso. Vamos a ver si ya puedo agarrar acá para explicarle otro montón. Algunas diferencias que son mínimas. Por ejemplo, el área preóptica en los hombres tiende a ser mayor.
Digamos hasta 2/3. ¿Sí? Ahora me hay que tener ahí afuera. Vale. Soy yo como quejido de señora con hipertensión. Pues eres Tíbalis, ¿no? Ay, no sé. Y eso que no tomo ayer. No sé. Vamos a ver. Bien, ahí solamente está el cuerpo calloso. ¿Se acuerdan del bigotito aquel de la comisura anterior? ¿Vale? La comisura anterior también es mayor en el hombre, también es mayor en la mujer que en el hombre. La misma lógica, más axones, ¿vale? Más axones que van de un hemisferio a otro. Okay. Ojo, acuérdense, tenemos que hablar que estas son diferencias, ¿vale? Ya vámonos quitando de la cabeza, eso de que es mejor, ¿vale? Pues no, o sea, vamos a ver que tenemos que reconocernos como especie. El día que nos quitemos esa tontería de que tiene que haber uno que sea mejor que el otro, ¿vale? Solo quizás ese día vamos a avanzar como especie si nos reconocemos como lo complementarios que somos. Y también habrá que ver como especie qué tan necesario sería uno, sería el otro. ¿Vale? Entonces, por ese lado, digo, no es, no se debería de tratar, ¿no? de que hubiese alguno mejor que otro. Me han salido por ahí de los podcasts donde discuten cosas sobre feminismo y ese rollo y cuánto, ¿no? Entonces, claro, tú sabes que ahora sí que quien lo promueve es quien busca llevar el control en tanto a, ¿vale? Si bien se ha hablado de una brecha salarial, es que es una estructura que está más allá. Sí parece, y cuando han hablado o cuando se ha hablado del llamado pacto patriarcal, miren, que ejemplos nos van a sobrar, sí. Sí se protegen, ¿vale? Sí se protegen. A lo mejor a veces de manera incluso no consciente, sino de una manera incluso hasta un poco inconsciente, ¿no? Al momento por ejemplo, si hay un señalamiento, que eso lo ha estado saliendo mucho, es que las denuncias falsas y no sé qué tanto, dices, bueno, pues sí puede haber denuncias falsas, pero no van a ser la mayoría, ¿vale? No van a ser la mayoría. O sea, si alguien te está denunciando, seguramente es por algo que hiciste, ¿vale? No se le va a ocurrir a alguien así como si nada, ¿no? Y por otro lado también, si tú no has tenido un comportamiento directamente que pueda ser motivo de una acusación, pues no tendrás el menor empacho de poner todo lo que está a disposición, ponerte a disposición de las autoridades que sean pertinentes y ya está. O sea, digo, esto luego sí tiene que, o sea, sí es de considerarse, ¿vale? Sí es de considerarse. Igual cuando salieron estos que anduvieron haciendo lo de soy papá, no criminal, y esas cosas, te dicen, mijo, ¿vale? O sea, si hubieras ejercido bien tu rol desde el inicio, ¿vale? Si te hubieras puesto de acuerdo desde el inicio, no estarías en esa situación.
gran parte no es que hayan sido todo el tiempo, es que yo quería hacerme cargo y ella no me dejó. No, la verdad que no. O sea, la mayoría parten de que primero se negaron. ¿Y qué querías después, güey? O sea, que, yo ahora sí lo quiero, güey. O sea, es desde el principio. Digo, pero bueno, ese es. Y aparte porque yo creo que estamos ahorita en un punto en el que estamos en un extremo. Paulatinamente vamos a ir llegando al punto intermedio y eso nos va a ayudar a tener una mejor a tener un mejor parámetro, ¿vale? Yo diría que no es que, hombre, si usted obviamente no quiere que le acusen, ¿vale? Pues es que no se ponga en esas situaciones, ¿no? También hay que ponerse en esas situaciones. Bien, entonces, esto veo por acá, si ya me deja abrirlo. Profe, ¿Qué onda? una duda de la clase pasada. ¿Qué será? Bueno, es que unas veces sí lo mencionó y otras no, pero en el Sí. circuito de papes, la fimbre y el fornix sí son parte. Sí, porque acuérdense que salen del hipocampo. Del hipocampo, sí. Si lo piensas como el circuito de los papes, se te queda. Ay, no, como dicen. Ay, no, vaya, esto está. No lo abro. Vamos a ver. Prácticamente prácticamente en axones sí hay ventajas en el cerebro femenino. Oye, a otra zona, ¿se acuerdan de la masa intermedia? Sí. Sí. ¿Cuál es la masa intermedia? Es la que está en medio de los dos tálamos. Esa justo, muy bien, excelente. ¿Vale? Esa, la masa intermedia, se la voy a poner por acá. Masa intermedia también es mayor en el cerebro femenino que en el cerebro masculino. Salud. Para que la masa intermedia sea mayor, quizás la condición es el tamaño que tiene, ¿vale? Que hace que se junte más. ¿Vale? Acuérdense que de la masa intermedia no nos queda muy claro si es que hay axones que pasan de un tálamo a otro. Eso no nos queda claro. En algunas tinciones se han dado algunos rastros de axones que se están compartiendo. O sea, parecía que también ahí hay alguna comisura. Que es de la masa intermedia. Otra de las cosas que son mayores en la mujer que en el hombre, ¿vale? Ya dijimos del cuerpo calloso. Vamos a hablar también de el hipotálamo, del núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático en las mujeres, ¿vale? Es más alargado, mientras que en los hombres es más esférico. Los hombres esféricos. ¿Qué condicionan estas diferencias del núcleo supraquiasmático? Una muy buena parte puede ser en el terreno hormonal. Porque parece es un núcleo hipotalámico. De ahí en más. Okay. Bien. Si ahora nos vamos, ¿vale? Y escarbándole un montón, ¿vale? Sobre qué cosas son de mayor tamaño en el cerebro del hombre contra el cerebro de la mujer, vamos a encontrar, ¿sale? Fíjense bien que son muy pocos, ¿no? El segundo y tercer núcleo intersticial
segundo, tercer núcleo intersticial del hipotálamo. Este es más grande en el hombre y el más pequeño en la mujer. ¿Qué implicaciones tiene? Pues no parece que alguna significativa. O sea, no hay algo más así en eso. Hay una zona también, bueno, lo que ya comentamos del área preóptica, que es cuando menos dos terceras partes un poco mayor, ¿vale? Y hay en la médula espinal, ¿alguien me puede ayudar a revisar a qué nivel de médula espinal está el núcleo o núcleo? Así pónganlo. Núcleo o núcleo, ¿a qué nivel está? Acuérdense que la médula espinal está dividida en segmentos. El segmento cervical, el segmento dorsal, el segmento lumbar y el segmento sacro. Como hay un solo coccigio, pues así, ni le hacemos mucho caso. ¿Qué dice? Bueno, dice, se localiza en la asta anterior, asta ventral, de la médula espinal sacra. Específicamente... Ok, ese es el nivel, a nivel de el sacro. Sí. Específicamente dice... Entre los niveles S2 y S4. Ok. Sí. Bien. Se refiere a las vértebras 2 y cuarto de la región sacra. La región sacra es la que tiene que ver acá en la parte baja de la cadera. Acuérdense que la médula espinal pues no termina, la médula espinal termina a este nivel, ¿vale? Pero los nervios sacros, ¿vale?, vendrían dando como por aquí. Si bien esta es la región lumbar, pero es la región lumbar de nuestra espalda, acuérdense que a nivel de L1, L2 es que termina la médula espinal y luego vienen los nervios, pero todo el segmento sacro es de un poquito más arriba, ¿vale? Entonces sale por acá. ONUF, el núcleo ONUF. Este es un poco mayor en los hombres. Quizás una muy buena explicación para esto es el historial de los machos en cuanto a tener que recorrer distancias. Porque la cacería y esas cosas pues daría que nuestras piernas tuvieran esas diferencias. Digo, eso sería lo que podría pasar. Como de estructuras, eso es lo que vamos a encontrar. ¿Qué onda? Profe, o sea, ¿es posible que el cerebro de las mujeres, pues a lo largo de la historia, debido a las demandas sociales, es por eso que tienen todos esos cambios? Una muy buena parte evolutiva tiene que ser con eso, sale una muy buena parte de las hembras como tal, que hay que decirlo así, como hembras, ¿no?, era el cuidado, ¿vale?, de los organismos más pequeños y la adaptación de los organismos más pequeños. Y en ese cuidado, en esa adaptación, es que van surgiendo los aspectos del lenguaje. El lenguaje no sería necesario, o sea, no tendría que tenerse mayor lenguaje para poder cazar un animal, pero sí se tendría que tener un mayor lenguaje o un desarrollo de un lenguaje diferente para el cuidado de los más pequeños. El lenguaje no se desarrolla evolutivamente, no se desarrolla al azar, no se desarrolla tampoco proveniente, dicen, de una moda y demás, ¿no? Era una parte de adaptación. Porque el llanto se tuvo que ir haciendo diferencial. Hay una película muy antigua que se llama El Cavernícola, sale Ringo Starr, y en esa película pueden ver algunas ideas de cómo se fueron generando aspectos del lenguaje, incluso hasta de la música y demás, etc. Eso es muy divertido. Y lo más, como parte de la ironía de la película, es que una buena parte de las palabras vienen dadas o vienen puestas por un oriental. Véanlo bien, es muy divertido cuando están con el descubrimiento del fuego. Intenta poner otro nombre y le dice, no, fire. O sea, que le diga fuego, ¿no? Y quien le dice eso es alguien con rasgos orientales. Lo cual es, hombre, pues de cierto modo como lanzar quiénes serían los más antiguos, ¿no? O quiénes estarían en otro nivel de civilización.
Está padre esa del cavernícola. Y luego cuando van descubriendo, o más bien van haciendo vocablos diferenciados según a lo que le pasaba, ¿no? O sea, le empiezan a dar a los dinosaurios que salían, les empiezan a dar nombres para poder diferenciar cuáles eran los que podrían ser peligrosos. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Bien. Y aparte luego es una película que no necesita traducción de nada, ¿no? O sea, porque son puros sonidos. ¿Qué onda? De las diferencias que hay en el núcleo supraquiasmático, Sí. ¿solo son como cambios hormonales o también influye como en el sueño? No, es que podría ser también, a ver, si bien las alteraciones del sueño no parece que tengan diferencias en reportes en hombres y mujeres, ¿vale? Si bien no parece que tengan diferencias, porque es una de las cosas que realiza el núcleo supraquiasmático, ¿vale? Pero no es lo único que hace. Entonces, no pareciera que haya diferencia entre los reportes de quiso a la mejor. Alex, ya ven que vino uno de mis estudiantes del laboratorio para ir reclutando a algunos de ustedes para participar en un estudio, ¿vale? Y él dijo, voy a separar los buenos soñadores de los malos soñadores. A ver, si en la proporción que se tiene de aquí, vamos a poner el grupo de hombres, vamos a poner el grupo de mujeres. Si en proporción, ¿vale? Ojo, en proporción, porque no es la misma cantidad de hombres y mujeres. Hay mayor cantidad de mujeres, pero en porcentaje podemos calcular. Imagínense que en los hombres, ¿vale? Pues son mujeres. Vamos a suponer que en las mujeres, quienes tienen unas características de sueño particular, ¿vale? Corresponden al 5%, y en los hombres es el 2%. Habría que ver si existen diferencias entre estos dos grupos. Eso sí, tal cual podría ser una tesis, ¿eh? Aunque claro, bueno, habrá que meterle en variables de psicología y demás, pero podría ser algo diferencial. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasarían estas cosas? ¿Sí me explico? Entonces, no pareciera que vaya así, ¿eh? Pareciera que están en la misma proporción. Pareciera que no hay diferencia entre si las mujeres reportan un sueño peor o un sueño mejor. ¿Sí? Pero sí pareciera que en algunos aspectos quizás hormonales podrían estar derivadas con eso. Bien. Entender cómo el cerebro va impactando estas cuestiones, incluso hasta de género, ¿vale? Son útiles para el estudio del ser humano. Son útiles. Si alguien se va a dedicar a estas cosas, o si alguien se quiere dedicar a esto del género, ¿vale? Porque sí sé quienes se dedican al género en algún punto, bueno, porque no había más aquí en la facultad. Y yo tenía que trabajar con algunos de los compañeros y eran en cuestiones de género, y me di cuenta que era algo en lo que pues, no me sentía ni siquiera a gusto ni cómodo. Y no por otra cosa, ¿no? Sino porque implicaba leer un montón de cosas. Y de ese montón de cosas encontraba muchas ideas diversas de un montón de personas. Y de entrada, con toda mi historia, leer sobre el feminismo, pues no me resultaba como que, que muchas cosas no me resultaban comprensibles. ¿Por qué? Porque dentro de mi historia, pues no cuadraba, ¿no? No cuadraba. Por ejemplo, si bien podríamos tener a don Cruz Treviño Martínez de la Garza, ¿sí saben quién es ese? ¿No? Si ustedes buscan una película de Pedro Infante que se llama La Oveja Negra y después No desearás la mujer de tu hijo, van a dar con una imagen de un patriarca, porque eso era un patriarca, macho, violento, ¿vale? Con muy poca planificación para las cosas a futuro, ¿vale? Con muy poco respeto por los otros, ¿vale? Incluido su hijo, incluido su esposa. Pero ojo con la imagen de la Vivianita, ojo
ojo con la imagen de la Vivianita, esa da más para estudiar cosas, esa da más para analizar cosas, porque mucho de lo que hace la esposa, que es Vivianita, ¿vale? Es en esta postura de mujer abnegada, ¿vale? Y dedicada a su familia y a sus hijos, termina también contribuyendo al ciclo en el que está inmersa, pero como una figura central, al punto que luego cuando se muere, ¿vale? Para la segunda película es un completo desmadre muy diferente. ¿Sí? Entonces, si bien estaban esos modelos, pues a lo mejor dentro de mi historia familiar, yo a lo mejor y sí veía que mi mamá hacía el lonche para mi papá, pero yo podría haber cocinando a mi papá, y lo podría haber lavando los trastes, y lo podría haber trapeando. Y entonces a nosotros, desde el principio están los trastes sucios, te toca lavarlos, güey, o sea. Y estabas en la mañana sin hacer nada. ¿Cuál sin hacer nada? No. Yo vi que mi mamá también pues trabajaba, pero trabajaba ahí en casa porque hacía cosas de costura y demás, ¿vale? Y entonces yo tenía que hacer, yo desde muy pequeño hacía algunas 2, 3 cosas de comer. Pues para mí no era, así como de, qué va tal y esas cosas. Obviamente en la cuestión de los estudios y demás, siempre vimos muy natural que mis hermanas también buscaran tener una carrera universitaria y eso, o sea, pareciera que era algo como natural. Por eso, a lo mejor yo por eso luego chocaba con muchas cosas que decía, hombre, pues esto de dónde lo encuentra, ¿no? O esto sí será que se vea todo así en todos lados. Yo lo cuestionaba, ¿no? O sea, ¿sí será cierto que eso se ve así? O sea, ¿sí será cierto que la mayoría de los hombres no entienden no entienden que no se trata de cosas que hagan los hombres, que hagan las mujeres, sino de ser funcionales? Digo, que no, o sea, lavar la ropa, cocinar, pues era parte de ser un adulto funcional. O sea, no que tenga que ver, es que eso le toca a las mujeres, no te toca nada, ¿no? O sea, lo que sí, por lo menos es que no puede parir, ¿vale? Pues eso es lo único, de ahí en más el resto de cosas pues lo puede realizar. Igual, por ejemplo, lo de hacer el cuidado de los niños y demás, etcétera. Y digo, la primer sobrina que yo tuve, tendría yo alrededor de 17, 18 años. Y tú, pues, si de repente te tocaba preparar el biberón porque mi cuñada andaba ocupada, pues yo le daba a mi cuñada, ay, sí, biberón, sobre sí, vamos a dárselo ya. O sea, ¿sí me explico? Que eran cosas que no, a lo mejor y por mi historia era que no pegaban mucho. Pero si alguien se quiere meter a estudiar género y esas cosas y demás, les pido encarecidamente que no me dejen fuera el cerebro, ¿vale? Y que contemplen y que también analicen que hay diferencias estructurales, pues sí, que hay diferencias funcionales, pues sí, ¿vale? Que muchas pueden depender incluso solamente, ¿vale? De lo que como nuestra historia evolutiva trae, ¿sí? Y mucho depende de lo que la historia personal de cada uno trae, ¿sí? Y no les extrañe si de repente se encuentran, ¿sale?, mujeres que son más machistas que cualquiera de los hombres que ustedes conocen, ¿sí? No les extrañe, ¿vale? Pero claro, eso es lo que a su historia y a su nivel adaptativo va. No es ni bueno ni malo, simple y sencillamente pues es diferente. ¿Qué tanto, vale? ¿Qué tanto se les adapta a ellas? Pues es decisión de cada una de ellas, ¿sí? No tendrían, si alguien no lo necesita para su ambiente, ¿vale?, no tendría que señalársele o incluso juzgársele como de una menor capacidad si ella decide cumplir un rol tradicional de quedarse en casa cuidando a los hijos o hacer de ama de casa. Pero eso será decisión de cada una de ellas. Puede usted o no estar de acuerdo, ¿vale?, pero no quiere decir que vaya a ir con esa mujer a decirle que está mal, ¿vale? O también los hombres que quieren cumplir ese rol. Pues sí, a mí sí me gustaría. Porque siento que está muy criticado eso. Sí. Porque tengo un tío que pues no está trabajando y su esposa, mi tía, pues es la que está sacando la casa adelante y todo. Y mi familia lo critica de que pues que no debe ser así. Y digo, si ellos tienen ese acuerdo, ¿cuál es el problema? Pues son funcionales. Eso es justo, ¿vale? Eso es justo. O sea, no es ni malo ni malo, pareció lo que yo les decía que platicamos muchos de nuestra generación. Decimos, yo sí quiero ser mantenido, yo no hubiera tenido problema alguno en quedarme
quedarme a cuidar niños en casa y tener la casa así pulcra de pe a pa. Yo no hubiera tenido bronca. Qué fantasía. Es una manera de que sabes. Pero claro, vamos a ver. Si nos vamos al nivel de, si nos vamos a proporción, sí también hay que decirlo, que muchas de las mujeres es que no les dejan opción, ¿vale? Es que no les dejan opción. O sea, sí hay quienes desde sus ideas van a decir, no, es que a ver, yo soy el hombre, entonces yo soy el que provee, entonces a ti te toca quedarte acá y no le dejan decidir. Red flag, chicas. Profe, Y más si alguno de los chicos, de los chavos, se encuentra una mujer que diga, no, vamos a invertirlo, tú te vas a quedar en la casa, te diga, sobre, sí, a huevos. Me puedo levantar en la mañana y prender la tele, poner Venga la Alegría o cualquiera de esos programas tan ridículos que salen, yo no sé cómo rellenan el tiempo así, ¿vale? Ponerlo y luego ya cuando vaya a ser la hora de llegada, entonces uno se agarra en chinga a correr y eso para limpiar todo y esas cosas, ¿no? Y a decir, estuve todo el día limpiando la casa para que cuando llegues tengas tu comida caliente y esas cosas. Y llevar a los niños a la escuela. Llevar a los niños a la escuela, si siento en pijama, en la mami van. Sí, qué fantasía, la verdad. profe, pero ¿de dónde habría sacado las lágrimas que lo mantienen joven? ¿Cómo? ¿De dónde hubiera sacado las lágrimas que lo mantienen joven? No hubiera sacado. Si no viniera acá. No, bueno, es que a ver, también hay que decirlo. Fíjense que el mes pasado vieron una paciente que yo tengo que preguntarle la ocupación que tenía, ¿no? Y entonces ella dice, no, bueno, pues yo me dedicaba a la casa y estaba también la hija. Y le digo, tu mamá fue de las privilegiadas que le tocó estar en casa, ¿verdad? Dijo, sí, porque a ninguna pareja actual podría darse el lujo, ¿vale?, de que solo uno trabajara. ¿No? Pareciera que ya no nos sale por muchas cosas. No solamente por la búsqueda del crecimiento personal o lo que tú entiendes por crecimiento personal o por autorrealización. Ojo, habrá mujeres que su autorrealización sea justo esa, el cuidado de los hijos, el cuidado de una casa, formar una familia, tener... Sí. Por eso es que no tendríamos que luego marcarlo como que algo esté mal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Con lo que exponemos hoy prácticamente hemos agotado los temas del programa, pero no lo vamos a dejar así porque todavía tenemos actividades la próxima semana y luego viene ya les dijeron del cambio, es que todavía no me queda muy claro, del cambio de los ordinarios. Es que los parciales estaban puestos para la semana del cercana al 20 de mayo, si mal no recuerdo, pero se van a recorrer porque en esa semana hay una actividad en la que muchos se van a ir a un curso, ¿verdad? ¿Hay alguno de ustedes que vaya a ir o no? No, los de segundo suelen ser pocos, entonces seguramente vamos a... Pero claro, como se recorrió el tiempo de los parciales, pues vamos a tener más oportunidad. Claro, seguimos viniendo a trabajar, pues claro que seguimos viniendo a trabajar. ¿Esa no es la semana del psicólogo? Eso, sí, va de la semana del psicólogo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tener la oportunidad, algo que ha sido una de mis utopías desde que doy clase de hace 20 años, es que agotando los temas, luego nos sentemos y veamos de cada unidad, ¿vale?, qué cosas pudieron haber quedado sueltas, pero ya sobre el programa. Y tú dices, a ver, esto nos faltó tal, ok, vamos a resolverlo de tal manera. Esto nos faltó tal, vamos a resolverlo de tal manera. ¿Sí me explico? ¿Vale? Como para que quede constancia de que cubrimos todos los temas y que los llevamos a buena profundidad. También, vamos a suponer que terminando de hacer eso, decimos, y surge dentro del grupo un tema que podría ser interesante, ya que no va a venir en examen ni esas cosas ni nada. Es simplemente por el querer aprenderlo. Y que si surgiera un tema así, pues lo podríamos trabajar entre todos. En el entendido de que a lo mejor yo tampoco lo sé. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, esperemos que así pase.